¿Soy yo la mala por querer que mi hija compartiera su boda con su hermana embarazada, y destruir sin querer a mi familia entera en el proceso? Desde que tengo memoria, siempre intenté no tener hijas favoritas. 2 hijas. 2 mundos distintos. 2 corazones que laten con ritmos opuestos, y que aún así, durante años, creí que podían bailar la misma canción. Camila, la mayor, tiene 28 años. Desde pequeña fue la autosuficiente, la que aprendía con rapidez, la que no necesitaba que le repitieras las cosas 2 veces. Había en ella una fuerza silenciosa, una especie de determinación que no hacía ruido pero que se imponía. El tipo de niña que, si tropieza, se levanta sin llorar, como si quisiera demostrarle al mundo que no necesitaba de nadie. Sofía, la menor, tiene 25. Y su historia fue otra. No lo digo con desprecio, pero desde que tenía apenas 5 años, su salud comenzó a complicarse. Ansiedad, crisis repentinas, dificultad para adaptarse a los cambios. Era más frágil. O tal vez, más necesitada de protección. Yo hice lo que cualquier madre creería correcto. Le di más tiempo, más cuidados, más atenciones, y sí, a veces, más dinero. ¿Qué otra opción tenía? Si un hijo está en riesgo, lo cuidas. Y si el otro parece caminar solo, confías en que lo hará. Camila, en más de una ocasión, me lo reclamó. ¿Por qué a Sofía le compras maquillaje? ¿Por qué puede usar el mío sin pedírmelo? Decía con esa mezcla de enojo y tristeza que no supe descifrar. Yo siempre respondía lo mismo, como si fuera un mantra que justificaba todo. Son hermanas, deben apoyarse. Durante un tiempo, eso bastó. Las 2 fueron a la universidad. Las ayudamos con los gastos. Camila fue la primera en independizarse, se mudó con su pareja, consiguieron buenos trabajos, eran organizados, predecibles. Sofía aún vivía con nosotros. Había cambiado de empleos varias veces, tenido relaciones fallidas y, de algún modo, parecía caminar siempre por una cuerda floja, sin encontrar su equilibrio. Cuando Camila nos anunció su compromiso, la casa entera se llenó de luz. Él era un buen hombre, y ella estaba radiante. La boda sería en 6 meses. Un evento íntimo, elegante, cuidado al detalle. Nosotros aportaríamos una parte del presupuesto, no todo, pero sí una suma importante para ella. El resto, lo cubría Camila con sus ahorros y esfuerzo. Yo veía en sus ojos esa ilusión que solo se tiene una vez, cuando sientes que todo en la vida se acomoda. Cada llamada que hacía, cada visita que nos hacía para contarnos sobre el vestido, las flores, el salón, todo estaba impregnado de entusiasmo. Hasta que, 2 meses antes de la boda, Sofía me pidió hablar a solas. Recuerdo su rostro. Temblaba. Mamá, estoy embarazada. Lo dijo como quien suelta una bomba y espera que el mundo no se rompa. Me explicó que ella y su pareja querían casarse antes de que naciera el bebé, para hacer las cosas bien, dijo. No tenían dinero, ni plan, ni nada. Y entonces, con una voz casi infantil, me pidió ayuda. Mi primer impulso fue decirle que era imposible, que apenas teníamos lo justo para terminar de ayudar a Camila. Pero Sofía añadió una frase que se me quedó clavada. ¿Y si usáramos el salón de Camila, solo por esta vez? No quiero que mi hijo nazca fuera del matrimonio. Esa noche, no dormí. Hablé con mi esposo. Me dijo que no, que era una locura, que sería un caos. Pero luego, en voz baja, como quien sabe que está tocando un terreno prohibido, dijo. Podríamos preguntar si aceptan casarse juntas. No sería tan descabellado. No respondí. Pero esa idea empezó a crecer. No le pediríamos a Camila que cancelara su boda, solo que la compartiera. ¿No era eso lo que hacen los hermanos? Compartir. Ceder un poco. Planeé un almuerzo familiar con cuidado. La comida favorita de Camila, su postre preferido. Incluso Sofía hizo el esfuerzo de arreglarse, aunque estaba nerviosa. Camila llegó llena de energía, con el celular repleto de fotos del vestido, del pastel, del salón. Hablaba sin parar, y yo, en un momento, la interrumpí. Le tomé la mano y le conté que Sofía estaba embarazada. Camila se quedó helada por un segundo, pero luego sonrió, la felicitó y la abrazó. Si necesitas algo, estaré para ti, le dijo. En ese instante, pensé, todo va a salir bien. Entonces, pedí lo que venía ensayando mentalmente. Queremos preguntarte algo. Le conté la situación. La falta de dinero. El deseo de Sofía de casarse antes de que naciera el bebé. Y entonces pregunté si existía alguna posibilidad de que Sofía usara el mismo lugar para su boda. Camila tardó en procesarlo. Luego dijo, muy despacio. ¿Quieres que cancele mi boda? No, solo que tu hermana se case ese día, en tu lugar, aclaré. Tú ya tienes tu vida organizada, ella apenas está empezando. Y el bebé,
No queremos que nazca fuera del matrimonio. El silencio fue espeso. Hasta que dijo: no. Lo siento. Sofía, con la voz temblorosa, le rogó: por favor, hermana, no todo se trata de ti. A ti todo te va bien, yo necesito esto. Camila repitió con la misma calma: no. No es justo. He planeado esto durante 6 meses. Es mi boda. Es algo que he soñado desde siempre. No puedo simplemente desaparecer. Intenté suavizar las cosas, recordarle que el bebé merecía algo mejor, que como hermana mayor debía entender. Pero ella se levantó, dispuesta a irse. Antes de que lo hiciera, Sofía explotó: eres una egoísta. Solo piensas en ti. Tienes todo, ¿qué te cuesta ayudarme una vez? Y entonces, Sofía soltó algo que cambió el aire de la habitación. Papá está poniendo el 30% del total de tu boda. Así que también tengo derecho. Camila abrió los ojos como si la hubieran abofeteado. ¿Derecho? ¿Tú crees que tienes algún derecho sobre mi boda? Se fue, dejándonos en un silencio espeso, y yo solo podía pensar que aún había tiempo de convencerla. Mi esposo me advirtió que quizá ya habíamos cruzado la línea. Que empujar más a Camila sería como tirar de un hilo que sostiene toda una estructura, hasta que se rompe. Pero yo no podía rendirme. No cuando veía a Sofía cada día, con los ojos hinchados, pidiéndome sin palabras que hiciera algo. Así que preparé otro almuerzo. Le dije a Camila que queríamos disculparnos, que no insistiríamos con reemplazar su boda, que solo queríamos hablar. Ella vino con una sonrisa tensa, y durante la comida, la conversación fue superficial. Un par de comentarios amables, pero nada más. Cuando ya estábamos terminando, lo dije: entonces, ¿qué te parecería compartir la boda con tu hermana? Camila me miró sin comprender. ¿Cómo que compartir? Que se casen el mismo día, en el mismo evento. Tú primero, luego Sofía, o al revés. No es tan complicado, solo moveríamos horarios y un par de detalles. Incluso podríamos ajustar los boletos de luna de miel para que todos estén conformes. Mamá, ¿estás hablando en serio? Preguntó, dejando los cubiertos sobre la mesa. Sí. Es por tu hermana, está sensible, ya sabes, y tu sobrino viene en camino. Pensamos que sería bonito, un momento para unirlas. Su mirada fue como un portazo. Mamá, ya tenemos todo listo. Cada minuto, cada proveedor, cada reserva. No es tan fácil como crees. Y además, es mi boda, no un evento compartido. Sofía, que había permanecido en silencio, explotó. ¿Ves? Te dije que ni siquiera así iba a querer. No le importa a nadie más que ella misma. Intenté calmarla. Le dije que no había necesidad de pelear, que solo era una propuesta. Que Camila podría, al menos, ayudar ajustando algunas cosas. Incluso sugerí retrasar un poco la fecha para que todo se organizara mejor. Fue entonces cuando Camila se levantó, visiblemente dolida. ¿De verdad pensaste que iba a aceptar esto? ¿Que iba a regalarles mi boda porque tú lo dices? Tú sabes lo que me ha costado, lo que significa para mí. Sofía la interrumpió, gritando. Todo te cuesta. Siempre es sobre ti. No sabes lo que es tener que empezar desde cero. Camila me miró directamente. ¿Y tú, mamá? ¿Alguna vez pensaste en lo que yo quiero? ¿O solo ves, como siempre, a Sofía? No lo pensé. Fue un impulso. Una reacción desesperada. Le di una bofetada. El golpe no fue fuerte, pero el silencio después fue brutal. Camila me miró sin lágrimas, sin rabia, solo con decepción. No lo haré, dijo con voz baja. Y si aún creen que pueden ir a mi boda después de esto, háganlo. Pero mi hermana no está invitada, ni como espectadora. Se fue. Sofía lloraba. Mi esposo estaba en shock. Yo solo me repetía que, con el tiempo, Camila se calmaría. Que era imposible que una hija excluyera a su madre de un día así. Me aferré a eso. No cancelamos nada. Mandamos a hacer un vestido nuevo para Sofía, sobrio, elegante. No sería la novia, pero debía estar digna. Mi esposo guardaba silencio, no decía sí ni no. Cuando le pregunté si iría, solo respondió: no me van a impedir ver casar a mi hija. El día de la boda, llegamos temprano. Yo llevaba la invitación como si fuera un pase que nadie podría negar. Pero en la entrada del salón, un guardia nos detuvo. Nombres, por favor. Se los dimos. Lo siento, ustedes no están en la lista. Me reí, nerviosa, y le mostré la invitación. Somos los padres de la novia. El guardia revisó su tablet, miró hacia adentro y luego a nosotros. Ella fue clara. Usted y su hija no están autorizadas a ingresar. Mi esposo llamó a Camila. Minutos después, ella apareció. Vestida de blanco, radiante, pero con los ojos fríos como el hielo. No pienso dejar que pasen.
¿Qué estás diciendo? Preguntó mi esposo. Que no quiero que arruinen mi día. Ya lo intentaron una vez. No quiero compartir mi boda, no quiero verlas aquí. Pero pusimos dinero. El 30%, dijo él. ¿Y qué? Devuélvelo si hace falta, respondió ella. Pero no voy a permitir que esto se repita. Este día es mío. No quiero chantajes, no quiero escenas. Sofía gritó. Todo lo arruinas. Nunca puedes hacer algo por mí. Corrió hacia ella, pero el guardia la interceptó. Los invitados miraban, algunos grababan. El murmullo era como un enjambre. Mi esposo nos apartó, nos llevó al coche. Yo gritaba que no era justo. Camila, antes de cerrar la puerta del salón, dijo. Y tú, mamá, desde hoy, olvídate del dinero que te mandaba cada mes. Se acabó. No puedes hacer eso. Grité. Di lo que quieras, pero esto, te lo ganaste. Desapareció. Mi esposo arrancó el coche sin decir una palabra. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier grito. Cuando llegamos a casa, se encerró en el estudio. No intenté seguirlo. Me quedé en el comedor, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido y esa sensación amarga de haber sido borrada de la vida de mi propia hija. Al día siguiente, la casa amaneció como un cementerio sin lápidas. Mi esposo no me habló, Sofía no salió de su cuarto. El aire parecía hecho de cemento. Mientras revisaba el teléfono, vi una notificación en el grupo de WhatsApp del vecindario. ¿Dieron esto? Era un enlace a un video. Duraba apenas 2 minutos. No necesitaba verlo para saber de qué se trataba. Pero lo hice. Ahí estábamos, en la entrada del salón. Yo gritando, Sofía intentando abalanzarse sobre su hermana, el guardia interviniendo, la mirada helada de Camila. Todo grabado por un celular tembloroso, pero implacable. El video estaba en TikTok, con un título que me atravesó como un cuchillo. Mamá tóxica intenta colarse a la boda de su hija para imponer otra novia. Se había viralizado. Miles de likes. Miles de comentarios. ¡Qué horror de familia! La otra hermana parece una sociópata. Camila es una reina por no perder la compostura. Había memes, reacciones, incluso un hilo en Reddit diseccionando mi vida, mis decisiones, como si fuéramos un episodio de un reality barato. Fui a buscar a Sofía. La encontré sentada en el suelo de su cuarto, con las piernas recogidas, mirando un punto fijo. Me senté a su lado, pero no dijo nada. 1 hora después, alguien tocó la puerta. Era su pareja. Lo dejé pasar, creyendo que venía a consolarla, a decirle que todo estaría bien. Pero no. Se quedó en medio del pasillo, mirándola con los brazos cruzados. Su voz era dura, contenida. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría? Sofía lo miró sin entender. Sabía que era una locura, por eso no fui, continuó. Pensé que sería un berrinche más, pero lo hiciste. Intentaste colarte en la boda de tu hermana. Te convertiste en una burla pública. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de novia? Sofía empezó a llorar. Lo hice por nosotros, por el bebé, estaba desesperada. Él negó con la cabeza. Yo me haré cargo del niño. No te dejaré sola en eso. Pero no quiero casarme contigo. No quiero formar una familia basada en la manipulación y la vergüenza. No soy ese tipo de hombre, y tú no eres la mujer que creí conocer. Se fue. Ni siquiera miró atrás. Sofía no gritó. No lo llamó. Solo dejó que se fuera, como si en el fondo ya supiera que era inevitable. Horas después, la encontré en la ducha. Sentada en el suelo, con el agua corriendo sobre su vestido. Murmuraba palabras que no entendía. Intenté abrazarla, pero me apartó. Tú lo arruinaste todo. Esa frase me atravesó. Quise defenderme, decirle que solo intenté ayudar, pero ya ni yo me creía esa historia. Esa noche, mi esposo me llamó al estudio. Cerró la puerta. Su voz fue firme, sin levantarla. Si vuelves a meterte en la vida de Camila, si haces un solo movimiento más, te pido el divorcio. Y esta vez no será una amenaza. Será una decisión. No supe qué responder. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerzas. Desde entonces, no ha vuelto a dormir en nuestra cama. No ha vuelto a hablar de la boda. El silencio se convirtió en una forma de castigo más efectiva que cualquier palabra. Y yo me quedo aquí, viendo a Sofía perderse en la oscuridad. Camila seguía de luna de miel. En las fotos que publicaba, sonreía como si nada hubiera pasado. El mundo la celebraba. Una mujer con carácter, que no dejó que le arruinaran su día. Yo las veía en silencio, preguntándome en qué momento crucé la línea. Esa palabra, línea, se repetía en mi cabeza como un eco. ¿Fue cuando le pedí que se diera su boda por completo? ¿Cuando insistí en que la compartiera?
¿Cuando le levanté la mano por primera vez desde que era niña? ¿O fue mucho antes, cuando, sin darme cuenta, decidí que una hija merecía más ayuda que la otra? La casa estaba en silencio, pero no en paz. Mi esposo y yo apenas compartíamos el aire. No me había mirado desde la noche en que me advirtió que bastaba. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar. Sofía tampoco era la misma. Apenas hablaba. No había salido desde que la dejaron. 2 días sin bañarse. Los ojos hundidos, las mejillas vacías. A veces le escuchaba murmurarle algo al bebé que aún no nacía. Otras, simplemente se quedaba mirando el techo, como si estuviera esperando a que algo, o alguien, viniera a rescatarla. Una noche intenté acercarme. Le llevé té, quise acariciarle el cabello. No me miró. Ya no me mires así, susurró. Como si fueras una víctima. Tú me empujaste a esto. No supe qué decir. Tal vez tenía razón. Camila no había escrito, ni llamado. No sabía si pensaba en mí. Supongo que no. La última vez que la vi fue vestida de blanco, diciéndome que me olvidara de ella. Que me había borrado. Aún así, la extraño. He escrito y borrado al menos 5 correos para ella. En cada uno intenté explicarle que lo hice por amor, que solo quise ayudar a su hermana. Pero siempre sonaba como una excusa. Como otra manipulación. Así que nunca los envié. Mientras tanto, el video seguía circulando. Ahora decían que habría una entrevista en un programa local. El drama de la doble boda fallida, lo llamaban. Me mencionaban como la madre tóxica, como si fuera un personaje de telenovela. Y tal vez lo soy. Tal vez siempre lo fui, y solo ahora lo estoy viendo. He empezado a hablar sola, en voz baja. Me hago preguntas que nadie responde. ¿Fui injusta con Camila? ¿O simplemente la vida me puso en la posición de elegir, y elegí mal? ¿Protegí a Sofía por ella, o porque yo misma no quería sentir que había fallado como madre? Ya no estoy segura de nada. Lo único que sé es que he perdido algo irrecuperable. A mis hijas. A mi esposo. A mi nombre. A mí misma. Y ahora estoy aquí, contando todo esto, no porque espere redención, ni porque crea que merezca compasión. Sino porque aún no puedo dejar de preguntarme, incluso ahora, cuando todo se ha derrumbado. ¿Soy la mala? Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para no perderte las próximas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que te atrapa. Y si tenés un amigo que necesita ver esto, mandáselo ya. ¿Soy yo la mala por pedirle tiempo al amor de mi vida para vivir experiencias nuevas, y terminar perdiéndolo para siempre? Me llamo Laura, tengo 25 años, y esta, no es una historia con final feliz. Diego y yo estábamos juntos desde que tenía 16 años. Nos conocimos en la secundaria, en esa etapa en la que crees que todo lo que sientes es infinito, que lo que vives a esa edad va a durar para siempre. Pasamos de prestarnos los apuntes en clase a compartir la renta de un departamento. Crecimos de la mano, como 2 ramas que se enredan desde la raíz. Él empezó a trabajar antes que yo. Sus padres le ayudaron a dar el primer paso y, cuando me di cuenta, ya estaba pagando una casa para los 2. Yo apenas había salido de la universidad. Teníamos planes, sueños, un futuro que parecía firme, estable, seguro. Al menos eso pensaba. Pero un día, casi sin buscarlo, me di cuenta de algo que me hizo tambalear. No sabía quién era yo, sin él. Nunca había tenido mis propias locuras, mis noches de perderme sin rumbo, mis errores que después se vuelven anécdotas. Nunca había conocido a nadie más. Sentía que la vida me había metido de golpe en una rutina sin preguntarme si yo quería estar ahí. Y de repente, me descubrí a punto de casarme con mi primer y único amor. Algo que debería llenarme de felicidad me empezó a dar un miedo que no me atrevía a nombrar. La primera persona a la que se lo conté fue Paula, mi mejor amiga. Esa noche, sentadas en su sala con 2 copas de vino barato en la mano, le solté lo que llevaba semanas tragándome. ¿Nunca sentiste que te faltó vivir? Le pregunté. Ella rió con un dejo de nostalgia. Claro que sí. Por eso terminé con el que estaba. Tú deberías hacer lo mismo, antes de que sea demasiado tarde. Esa frase me quedó resonando como un eco. Antes de que sea demasiado tarde. La repetía en mi cabeza cada mañana, cada vez que miraba a Diego cocinar o me abrazaba al dormir. Tardé semanas en armar el discurso perfecto en mi mente. Y una noche, mientras cenábamos, se lo dije. Solo pido un tiempo, 3 meses para pensar. Para saber si de verdad esto es lo que quiero. Su reacción fue como una bofetada invisible. Me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y qué esperas encontrar allá afuera que no tengas aquí? Preguntó, con la voz quebrada. A mí misma, respondí, intentando sonar segura. ¿A ti misma, cogiendo con otro? La crudeza de sus palabras me atravesó. No se trata de eso, susurré.
Claro que se trata de eso, Laura. Me rogó que lo pensara mejor. Que no lo destruyera así. Que, si tenía dudas, las resolviéramos juntos. Pero yo estaba convencida de que si no me iba ahora, me iba a perder para siempre. Así que me fui. Paula me recibió con música alta, una botella de vodka y una habitación libre en su departamento. La primera noche dormí poco. Me sentía rara, como si hubiera dejado una parte de mí en pausa. Pero Paula repetía lo que yo quería oír. Estás haciendo lo correcto. Mejor ahora que con 2 hijos y un divorcio. Este es tu tiempo. Y esa frase se convirtió en mi mantra. Salíamos casi todas las noches. Bares, fiestas, terrazas llenas de desconocidos que me decían que tenía una risa linda. Me vestía distinto, reía más fuerte, me dejaba besar en baños de discotecas o en autos ajenos. Y me repetía que eso era vivir. Que lo necesitaba. Que luego todo tendría sentido. La primera vez que dormí con alguien más, lloré en silencio en el baño. Me miré al espejo y no supe quién era. Pero al día siguiente, Paula me llevó a otro bar. Otro trago, otra música, otro beso. Y dejé que pasara. Porque creí que todo eso me acercaría a esa verdad que buscaba. Pero la verdad se volvió borrosa. Cada mensaje no respondido de Diego era como una aguja clavándose. Cada silencio, una herida nueva. No me escribía. No me reclamaba. Y eso, dolía más que cualquier insulto. Una noche, mientras Paula se arreglaba para salir, me quedé sola revisando mi carrete de fotos. Me topé con un video de Diego. Estaba en la cocina, en calzones, con harina en la cara, cantando mal una canción vieja. En un momento, giró la cámara y dijo: si te vas, te espero. Pero no tardes, por favor. Tuve que encerrarme en el baño. Me senté en el suelo, abrazando el celular contra el pecho, llorando como una idiota. Paula golpeó la puerta. ¿Estás bien? Sí, mentí. Mentía mucho últimamente. Esa noche no salí. Me quedé viendo el techo, repitiéndome que esto era parte del proceso. Que volvería más segura, más mía. Pero una parte de mí ya sabía la verdad. Y esa fue la última vez que Diego me miró con amor. No lo supe en ese momento. Pensé que me esperaría. Que entendería que necesitaba este tiempo para reencontrarme. Que lo nuestro era tan fuerte que nada podría romperlo. Pero el silencio duele más que los gritos. Y el suyo se volvió mi mayor castigo. Al principio, me aferré con uñas y dientes a la idea de libertad. Paula me llevaba de bar en bar como si me estuviera enseñando un idioma nuevo, el de vivir sin culpa, sin horarios, sin compromisos. Ella tenía su propia filosofía, repetida tantas veces que ya sonaba como una religión. Los hombres siempre hacen esto, Laura. La diferencia es que nosotras lo pensamos demasiado. Y yo quería dejar de pensar. Quería flotar. Conocí a Bruno en una fiesta. Tenía la camisa abierta hasta el pecho, un perfume fuerte y una risa sucia que parecía un susurro permanente de promesas rotas. Me invitó un trago, bailamos, me dijo cosas al oído que no recordaría al día siguiente. Me sentí deseada, y confundí eso con sentirme viva. Terminamos en su cama, con las luces apagadas y una playlist cualquiera de fondo. Cuando todo acabó, me quedé mirando el techo, con la sensación de que algo dentro de mí se había desconectado. A la mañana siguiente, no recordaba su apellido. Esa semana salí con otro. Luego con otro. Rostros difusos, nombres que olvidaba al minuto, historias que no me importaban. Paula lo celebraba como si fueran medallas. Por fin estás haciendo lo que muchas no se atreven, decía entre risas y brindis. Yo sonreía. Pero por dentro, sentía que me estaba borrando a pedacitos. Una noche, me emborraché tanto que terminé llorando en el baño de un boliche. Paula me encontró abrazada al inodoro. ¿Estás pensando en Diego otra vez?, preguntó. Asentí, sin mirarla. Laurita, él está bien. Créeme. Seguro ahora mismo está en su cama, viendo Netflix, solo, triste, esperándote. Quise creerle. Quise pensar que él también estaba sufriendo. Que este vacío era compartido. Como una herida sincronizada. Me repetí que solo quedaba 1 mes y medio. Que todo esto valdría la pena. Que iba a volver a sus brazos con la certeza de que era el amor de mi vida. Hasta que lo vi. Fue por accidente, en una historia de Instagram de una amiga en común. Una reunión. Risas, copas, música de fondo. En una esquina del sofá. Diego. Y junto a él, una chica rubia, delgada, con un vestido rojo. Él tenía la mano sobre su pierna. Ella apoyaba la cabeza en su hombro. Pausé el video. Lo volví a ver. Amplié la imagen con los dedos. Era él. Sonriendo. Cómodo. Feliz. Sentí un zumbido en los oídos, como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado. ¿Qué pasó?
Preguntó Paula, notando mi cara. Le mostré la pantalla. Está con otra. Paula se encogió de hombros. ¿Y tú con cuántos estuviste? Lo dijo con una frialdad que me heló la sangre. Como si fuera una ecuación matemática que me cerraba la boca. Pero no era lo mismo. No se sentía igual. Él era él. Y esa mujer no era yo. Me encerré en el baño. Las manos me temblaban. Me sentía idiota. Arrepentida. Como si todos esos encuentros vacíos no hubieran sido más que piedras que yo misma había puesto entre nosotros. Tomé el celular. Dudé. Pero al final, escribí. ¿Podemos vernos? La respuesta llegó tan rápido que me dio miedo. Dime cuándo. No había emojis. No había signos de exclamación. Solo esas dos palabras, frías, como una puerta entreabierta. Salí del baño con la vista nublada y el corazón corriendo una maratón. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Paula. Voy a verlo. Ella me miró en silencio. Por primera vez, no dijo nada. Y yo entendí que no había marcha atrás. Pasé horas frente al espejo, como si la ropa pudiera reparar los pedazos que había roto. Me probé blusas, vestidos, pantalones, pero siempre volvía al mismo, el vestido azul oscuro, ajustado en la cintura, con los hombros al descubierto. El que a Diego siempre le había gustado. Me recogí el cabello con cuidado, dejando algunos mechones sueltos como sabía que le gustaba. Me pinté los labios de rojo, ese tono que él solía decir que me hacía ver peligrosa. Quería que, al verme, recordara quién era para él. Quería que sintiera lo mismo que yo sentí cuando vi esa historia en Instagram, una punzada de pérdida. Quería que me deseara de nuevo. Nos citamos en una cafetería tranquila, lejos del centro, donde nadie nos reconociera. Llegué 20 minutos antes. Me senté junto a la ventana y no pude dejar de mover la pierna bajo la mesa. Las manos me sudaban. Estaba a punto de recuperar al amor de mi vida, o de confirmar que lo había perdido para siempre. Cuando lo vi entrar, sentí que el tiempo se estiraba. Llevaba una camisa blanca, el cabello un poco más largo, la barba más definida. Estaba distinto. No solo físicamente, había algo en su postura, en su mirada. Más firme, más distante. Se acercó a la mesa. Sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa educada, formal, como la que le darías a un extraño que conoces de vista. Hola, Laura. Hola, Diego. El silencio que siguió fue largo, espeso. Gracias por venir, dije, rompiendo el hielo. No sabía si debía, pero supuse que era necesario. Me costaba sostenerle la mirada. Me sentía desnuda, frágil, culpable. He pensado mucho en todo esto, empecé. Y quiero que sepas que me equivoqué. Que lo que hice fue una reacción a un miedo que no supe manejar. No estaba buscando a otro, estaba buscando entender si eras tú. Él apoyó las manos sobre la mesa, me miró con una frialdad que me heló la piel. ¿Y acostarte con otros, era parte del proceso? Sentí un puñal en el estómago. No gritaba, pero su voz tenía el filo de una hoja recién afilada. No fui clara contigo, lo sé, susurré. Pensé que al tomar distancia iba a volver más segura. ¿Segura de qué, Laura? ¿De que yo era mejor que un trago y un baño con un desconocido? No pude responder. Porque tenía razón. Diego, yo te amo. Él cerró los ojos un segundo, respiró hondo. Yo también te amé. Mucho. Pero tú dudaste. Yo, no. Nunca. Me mordí el labio para no llorar. ¿No podemos intentar? No, me interrumpió, seco. No quiero volver a lo que teníamos. No después de todo. No después de enterarme de cada cosa, por amigos en común. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Tú sabes cómo se sintió que me preguntaran si ya sabía cuántos habían pasado por tu cama? No pude sostenerle la mirada. Me quedé viendo mi taza vacía, como si en el fondo del café hubiera alguna respuesta. Esto me destrozó, continuó él. Las primeras semanas pensé que no podía seguir. Que había perdido al amor de mi vida. Pero luego me di cuenta de algo. El amor real no necesita tiempo para descubrirse. Solo se elige. Y tú, no me elegiste, Laura. No cuando importaba. Cada palabra era como un ladrillo cayendo sobre mí. La chica de la historia, dije con un hilo de voz. ¿Es tu novia? La estoy conociendo. No te debo explicaciones. Pero sí, estoy empezando algo nuevo. Algo sano. Algo honesto. Ese fue el golpe final. Yo solo necesitaba saber si eras tú. Y ahora lo sabes. Silencio. Ya no incómodo. Solo vacío. Ojalá no me hubiera dolido tanto dejarte ir, dijo, poniéndose de pie. Pero ahora sé que fue lo mejor que me pudo pasar. Quise suplicarle. Abrazarlo. Detenerlo. Pero no hice nada. Solo lo vi alejarse.
Y supe que esta vez, sí lo había perdido para siempre. No me fui a casa enseguida. Caminé sin rumbo durante horas, como si mi cuerpo no supiera qué hacer sin él. Crucé avenidas sin mirar, pasé frente a tiendas cerradas y cafés llenos de gente que reía sin tener idea de que mi mundo acababa de romperse en pedazos. Cada paso me pesaba como si llevara una maleta invisible llena de piedras. En realidad, era peor, cargaba culpa, nostalgia y un amor mutilado, todo al mismo tiempo. Cuando por fin llegué al departamento de Paula, ella estaba tirada en el sillón, viendo una serie que habíamos visto 1000 veces. Levantó la mirada, pero no dijo nada. Tal vez ya lo sabía. Me encerré en mi cuarto. No salí por 2 días. No lloré como en las películas, no grité ni rompí platos. No hubo un drama de esos que liberan. Solo un silencio espeso, ensordecedor, que me cubría por dentro como una manta húmeda. Ya no tenía a Diego. Y lo peor, es que no podía culpar a nadie más que a mí. El lunes falté al trabajo. El martes también. El miércoles me obligué a ir, pero apenas pude sostener la mirada de mis compañeros. Todo me parecía ridículo, las reuniones, los correos, los almuerzos de oficina. Era como estar bajo el agua, viendo la vida seguir desde una pecera. En casa, Paula seguía con su vida. Seguía saliendo, recibiendo gente, riendo fuerte por teléfono. Su energía me molestaba, como si la felicidad ajena fuera un insulto a mi dolor. Una noche discutimos. No puedo con esto, le dije. No puedo fingir que no me estoy muriendo por dentro mientras tú haces fiestas en la sala. ¿Y qué quieres que haga, Laura? ¿Que me encierre a llorar contigo? Quiero que entiendas que esto no fue solo una aventura. Que lo perdí. No. Tú lo soltaste, dijo seca, sin pestañear. Esa frase me partió en dos. Y también me hizo ver algo. Paula no era mala persona. Pero yo ya no podía estar cerca de ella, porque cada vez que la veía, recordaba las decisiones que tomé animada por sus frases vacías de empoderamiento de bar. No me fui esa noche, pero empecé a empacar mentalmente. Una semana después, mientras intentaba distraerme con redes sociales, una amiga en común me envió un mensaje. ¿Ya viste esto? Era una foto de Diego, tomada en un parque. Estaba con la misma chica de la historia en Instagram. Iban de la mano. Él la miraba como alguna vez me miró a mí. Me dolió, pero ya no como antes. Esta vez fue más profundo. No era un golpe, era un cierre. Como si algo dentro de mí se apagara definitivamente. Ese, debería ser yo. Ese lugar a su lado. Esa historia que estaba comenzando, debería ser nuestra. Pero no lo era. Y no podía hacer nada al respecto. Intenté rehacer mi rutina. Fui a terapia. Empecé a leer de nuevo. Traté de escribir como antes. Me forcé a sentir que existía sin él. Pero todo, absolutamente todo, tenía su sombra. Su risa, su voz, sus palabras, estaban adheridas a las cosas más simples. Mis amigas empezaron a alejarse. Algunas con sutileza, otras con indiferencia brutal. Estás demasiado negativa, me dijo una. Deberías soltarlo ya, me dijo otra. Yo también quería soltarlo. Pero no sabía cómo. La última vez que vi a Paula fue en un café. Quise cerrar ese ciclo con madurez. Gracias por todo, pero necesito estar sola, le dije. Ella solo asintió. Espero que algún día dejes de culpar a los demás por tus decisiones. No respondí. No por enojo, sino por puro cansancio. Volví a vivir sola. Con poco, con lo básico. Sin compañía, pero también sin ruido. Empecé a escribir cartas que nunca envié. A Diego. A mí misma. A la Laura de 25 años que pensó que podía jugar con el tiempo sin romperlo todo. Fue ahí cuando lo entendí. No me arrepentía de querer vivir. Me arrepentía de no haber sabido lo que ya tenía. Y eso, es lo que más me cuesta admitir. No fue que estuviera mal por pedir espacio. Ni por tener miedo al compromiso. Ni por no haber conocido el mundo. Fue que lo hice sin medir lo que ponía en juego. Pensé que el amor se congelaba, que Diego estaría ahí cuando yo volviera. Que me esperaría intacto. Como si las personas no se rompieran mientras tú te encuentras. Viví un año entero con la esperanza, la fantasía y la culpa sentadas juntas en el mismo cuarto. No salían. No se iban. Me seguían como un peso invisible. Cambié de trabajo. Me mudé. Borré a Paula de mi vida. Me alejé de casi todos. Y aún así, todo olía a él. Cada vez que cocinaba algo nuevo, escuchaba su voz comentando la receta. Cada vez que un desconocido me sonreía, buscaba sus ojos en su rostro, y nunca los encontraba. No respondía a ninguna invitación. Porque ninguno era él. Pasó su cumpleaños. No lo saludé. Él tampoco a mí. El silencio se volvió nuestra única correspondencia. Un día, meses después, me crucé con su mamá en el supermercado.
Iba empujando el carrito con esa calma que siempre la caracterizó, revisando las frutas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando me vio, se detuvo. «Laura», dijo, con una amabilidad distante. Me sonrió, pero no era la sonrisa cálida de antes. Era más, educada, contenida, como si temiera que cualquier gesto más cercano pudiera abrir una herida. «Hola», respondí, sintiéndome de repente como una intrusa en su vida. «Él está bien», dijo sin que yo preguntara. Hizo una pausa, y luego añadió, «está muy feliz». Yo también sonreí, con esa máscara rota que aprendí a usar desde entonces. No pregunté más. No quise saber si la otra ya conocía a la familia, si dormía en nuestra cama, si cocinaba lasaña con él los domingos, como yo solía hacerlo. Esa noche, al llegar a casa, abrí una vieja caja que guardaba en el armario. Sí, todavía la tenía. Algunas cosas somos demasiado viejas para soltarlas. Dentro había fotos, cartas, boletos de cine, entradas de conciertos. Encontré una foto nuestra en Año Nuevo. Yo me reía mientras él me besaba el cuello, y un papel dorado de confeti colgaba de su oreja. Parecíamos idiotas. Idiotas enamorados. Tal vez lo éramos. Me quedé mirándola largo rato. Y me pregunté, otra vez, ¿por qué pedí ese tiempo? ¿Qué creía que iba a encontrar? ¿Qué respuesta pensaba que estaba allá afuera, y que no podía construir con él? Y lo entendí. No tenía miedo de Diego. Tenía miedo de mí. Miedo a quedarme pequeña. A envejecer con alguien sin haber vivido nada más. Lo que nunca pensé, fue que mi manera de buscar libertad iba a destruir el único lugar donde realmente podía ser yo, sin miedo. Me pregunté muchas veces si él me odió. Si cada noche que estuve con otro, él lo imaginó. Si se le revolvía el estómago. Si lloró. Si golpeó algo. O si simplemente, me borró con rabia. O si, tal vez, hubo noches en las que se quedó mirando mi foto de perfil, como yo hacía con la suya. No lo sé. Y ya no me lo va a contar. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para no perderte las próximas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que te atrapa. Y si tenés un amigo que necesita ver esto, mandáselo ya. ¿Soy yo la mala por pedirle a mi hijo mayor que se hiciera cargo de la familia, cuando su propio hermano le había arrebatado todo? La última vez que lo vi, no gritó. No lloró. No hubo portazos furiosos ni insultos hirientes. Solo esa frase, dicha con una calma fría, que me atravesó como un cuchillo. Si vuelves a tocar mi puerta, llamo a la policía. Me lo dijo mirándome fijo, sin un pestañeo. Con esa voz que uno solo escucha cuando la persona al frente ya no te debe nada. Ahí estaba yo, su madre, parada frente a su casa. Con los ojos suplicándole que abriera un poco más la puerta. Que me dejara pasar. Que me escuchara, aunque fuera por última vez. Pero no. La cerró en mi cara. Con la misma firmeza con la que se aplasta a un insecto molesto. Y lo peor es que, lo entiendo. Tengo 2 hijos. Se llevan apenas 2 años de diferencia. Cuando eran niños, eran inseparables. Jugaban juntos hasta quedarse dormidos, se metían en la misma cama en noches de tormenta, se defendían mutuamente en la escuela. Yo miraba esa unión y pensaba que serían mejores amigos para toda la vida. Y me repetía que los amaba a los 2 por igual. Eso me decía. Pero si soy brutalmente honesta, siempre tuve un rincón blando en mi corazón por el menor. Era más frágil. Más dependiente. Más cariñoso. Se aferraba a mí como si yo fuera su mundo entero. El mayor, en cambio, era distinto. Callado. Maduro para su edad. Autosuficiente. No pedía nada. No se quejaba. No buscaba llamar la atención. Y quizá por eso creí que no lo necesitaba tanto. Mi favoritismo nunca fue evidente ni cruel. No eran regalos ostentosos ni tratos descarados. Era un favoritismo silencioso, disfrazado de compasión. Me decía a mí misma que el menor lo necesitaba más y que el mayor podía solo. Lo trágico es que esa idea nos terminó destruyendo. Cuando llegó el momento de que ambos entraran a la universidad, la realidad económica nos golpeó. No podíamos costear 2 matrículas completas. Estábamos apretados. Mi esposo y yo tomamos una decisión que todavía me persigue en cada noche de insomnio. Le dijimos al mayor que no podíamos pagarle todo. Que tendría que buscar becas o trabajar para cubrir el resto. Y él lo hizo. Sin quejarse. Se buscó trabajos de medio tiempo. Llegaba agotado, con las manos agrietadas por cargar cajas o lavar platos. Tenía ojeras profundas de tanto estudiar de madrugada después de trabajar. Mientras tanto, nosotros cubríamos completamente los estudios del menor. Sí, lo hicimos. Apostamos todo por él. No porque fuera mejor, sino porque, como siempre, creímos que lo necesitaba más. Yo veía al mayor y sentía un vacío extraño.
Sabía que no era justo. Pero me convencía de que era temporal. Que más adelante todo se equilibraría. Que él, por ser fuerte, saldría adelante sin resentimientos. Me equivoqué. Él no me reclamó al principio. No hubo confrontaciones. Solo, empezó a alejarse. Poco a poco. Como quien deja de esperar algo de ti. El menor, en cambio, tenía todo servido. Si se enfermaba, yo corría. Si quería algo, yo movía cielo y tierra. Incluso empecé a soñar con verlo triunfar, como si a través de él pudiera corregir todos los errores que cometí con el mayor. Hasta que apareció Ana. Ana era amiga de ambos desde la secundaria. Un día, mi hijo mayor comenzó a salir con ella. Y por primera vez, lo vi feliz de verdad. Reía más. Pasaba más tiempo en casa. Hablaba de planes a futuro. Ana era dulce, encantadora, con los pies en la tierra. Yo la adoraba como a una hija más. Pero con su llegada, algo se rompió entre los hermanos. El mayor dejó de invitar al menor a salir con ellos. Ya no compartían tanto. Una tarde, le dije que debería incluir a su hermano. Me respondió con un tono que me heló. No, mamá. Ya no es un niño. No discutí. Me callé, como me callé tantas otras veces. Y entonces, lo hicimos otra vez. El menor comenzó a tener problemas en la universidad. Se sentía frustrado, inseguro, temeroso de no rendir. Y mi esposo y yo, fieles a nuestro patrón, decidimos ayudarlo más. Le pagamos cursos extras. Le compramos un portátil nuevo. Incluso le prometimos cubrir toda la carrera si lo necesitaba. El mayor se enteró. No sé cómo. Solo sé que una noche llegó, me miró con los ojos llenos de decepción y dijo: entonces era cierto, él siempre fue tu favorito. No supe qué responder. Porque él tenía razón. Ese día, algo cambió en su mirada. Fue la primera vez que dejó de verme como su madre, y yo, sabiendo que no tenía defensa, solo pude bajar la vista y cargar con la culpa. La culpa se instaló en mí como una sombra permanente. Cada vez que lo veía llegar agotado del trabajo, con las manos resecas y los ojos rojos de sueño, me ardía el pecho. Pero me repetía, como una excusa aprendida, que era temporal. Que él era fuerte. Que su momento llegaría. No entendía que, mientras yo me aferraba a esa idea, estaba dejando una herida abierta. Y entonces, una conversación lo cambió todo. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando mi hijo menor se acercó y se sentó en silencio. Tenía esa expresión de niño que busca consuelo sin decirlo. Después de unos segundos, soltó, casi como si le doliera pronunciarlo. Mamá, me gusta Ana. Sentí un latido seco en el corazón. ¿Cómo que te gusta? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Desde siempre, dijo, sin mirarme. Desde la secundaria. Hizo una pausa y añadió, solo que nunca le dije nada. Y luego, él se le adelantó. Por primera vez, se refirió a su hermano sin decir mi hermano. Lo llamó él. Y esa palabra venía cargada de un resentimiento antiguo. Siento que me la quitó, dijo, con voz apagada. Siempre fue así, siempre se llevaba todo. Me quedé congelada. No vi maldad en su rostro, sino tristeza, y un rencor silencioso, acumulado por años. Pero ellos están juntos ahora, intenté decir. ¿Y yo qué? Me interrumpió, con los ojos brillantes. ¿Acaso a mí nadie me ve? No supe qué responder. Solo lo abracé. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse de verdad. Porque después de esa charla, cada vez que Ana venía a casa, ya no la veía igual. Empecé a notar detalles que quizás siempre estuvieron ahí, pero que ahora, bajo la semilla que acababa de plantar mi hijo menor, parecían pistas. Como se reía más con él. Como lo escuchaba con atención. Como a veces se sentaba más cerca de lo necesario en el sofá. Y entonces, lo confieso. Fui yo quien sembró la verdadera chispa. Una tarde, mientras Ana y yo preparábamos la cena, solté, casi sin pensarlo. Siempre te he visto muy conectada con el menor. Ustedes dos siempre han tenido una chispa especial, ¿no? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No sé, respondí, fingiendo inocencia. Solo que a veces uno termina con quien no debe, porque no se atreve a ver más allá. A veces, el amor real está más cerca de lo que creemos. Ana no respondió. Me miró confundida y cambió de tema. Pero yo repetí esa estrategia más de una vez. Pequeños comentarios. Frases aparentemente inocentes. Tú y el mayor no se ven tan unidos últimamente. El menor siempre te mira como si fuera su mundo. Hay cosas que no se fuerzan, y otras que fluyen solas. Nunca le dije directamente que dejara al mayor. No hacía falta. Y lo peor de todo, es que también hablé con el menor. Le dije que quizá Ana sí sentía algo por él.
Que tal vez solo necesitaba tiempo para darse cuenta. Que no se diera por vencido. Que luchara por lo que amaba. Sí. Fui yo quien echó gasolina sobre un fuego que, aunque pequeño, ya ardía. Hasta que una noche, todo ardió de verdad. Ana se quedó más tiempo de lo habitual. El mayor tenía turno nocturno y yo me fui a dormir temprano. A la mañana siguiente, encontré al menor en la cocina, en silencio, con los ojos rojos. Temblaba. ¿Qué pasó? Pregunté. Pasó, dijo, y nada más. Pero al minuto, como si ya no pudiera contenerlo, se quebró. Mamá. Ana y yo estuvimos juntos anoche. Sentí que el alma se me caía al suelo. No supe si gritar, llorar o abrazarlo. Lo abracé. Él se hundió en mí como un niño asustado. Dijo que no sabía qué iba a pasar, que ella no le había prometido nada, que solo sucedió. Días después, Ana dejó de venir. Se distanció. El mayor no decía nada, pero se le notaba distinto, más callado, más tenso, más apagado. Yo no sabía si él sabía. El menor tampoco. Hasta que Ana volvió. Era una tarde gris. Llegó vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No quiso pasar. Se quedó en la entrada, como si no tuviera derecho a entrar. El mayor estaba en el sofá con el portátil sobre las piernas. Al verla, se levantó de golpe. ¿Qué pasa? Preguntó, con una mezcla de nervios y alivio. ¿Estás bien? Ana asintió, pero sin acercarse. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si tratara de sostenerse. Y entonces, sin rodeos, soltó. Estoy embarazada. El rostro de mi hijo mayor se transformó. Sonrió, dio un paso hacia ella. ¿En serio? ¿Es en serio? Ella dio un paso atrás. No es tuyo. Yo estaba en la cocina, pero escuché el sonido exacto de cómo se le rompió el corazón. No dijo nada. Primero la miró confundido. Luego herido. Y al final, vacío. En ese momento, el menor apareció. Quizá por casualidad, o por castigo. El mayor lo vio. Y explotó. Se lanzó sobre él, sin pensarlo, y le dio un puñetazo tan fuerte que el menor cayó contra la pared, golpeándose la cabeza. Ana gritó. Yo grité. Mi esposo corrió desde el patio. ¿Cómo pudiste? Le gritaba el mayor. Tú eras mi hermano. Mi maldito hermano. El menor no se defendió. Solo se cubría el rostro. Mi esposo logró separarlos, pero ya era tarde. La herida estaba abierta. Sangrante. Incurable. Y entonces, mi hijo mayor me miró. Su voz salió rota. Tú lo sabías. Yo bajé la mirada. Por supuesto que lo sabías, dijo, ya sin gritar. Siempre lo supiste. Siempre fuiste parte de esto. Ana lloraba. El menor seguía en el suelo. Yo trataba de decir algo, cualquier cosa. Pero él levantó la mano para pedirme silencio. No quiero volver a verlos. A ninguno. Ustedes murieron para mí hoy. Y se fue. No recogió nada. No dijo adiós. Solo cruzó la puerta, y desapareció. Esa noche, nadie durmió. No hubo discusión. No hubo recriminaciones en voz alta. Solo un silencio pesado que parecía tener forma, como si fuera una manta sofocante cubriéndonos a todos. Ana se encerró en su cuarto. El menor lloró hasta quedarse dormido. Mi esposo se sentó en la terraza, fumando en silencio, con la mirada perdida. Yo me quedé en la sala, sin encender las luces, abrazándome a mí misma, como si así pudiera evitar que el vacío me tragara. Pasaron los días. Luego, las semanas. Y finalmente, los meses. Ana dio a luz a una niña hermosa. Mi nieta. Un pedacito de inocencia en medio del desastre. Pero no pude disfrutarlo como debería. Porque la ausencia de mi hijo mayor era más ruidosa que cualquier llanto de bebé. Intenté buscarlo. Le escribí cartas que jamás respondió. Llamadas que nunca contestó. Mensajes que no leyó, o quizá leyó y decidió ignorar. Hasta que un día supe que había cambiado de número. De ciudad. De vida. Y nosotros, nos quedamos aquí. Reconstruyendo, o al menos intentando, lo que quedaba de una familia que se había desmoronado. El menor trató de asumir su rol como padre. Trabajaba. Cuidaba a su hija. Hacía lo posible. Yo lo ayudaba en todo lo que podía. Pero siempre había algo que faltaba. Algo que se había ido con su hermano. Y justo cuando creí que el tiempo nos daría una tregua, llegó la llamada. Era de madrugada. El teléfono sonó a las 2:13. Esa hora donde todo lo que pasa suele ser una mala noticia. ¿La familia de? Dijo una voz al otro lado. Asentí, aunque no podía verme. Su hijo tuvo un accidente laboral. Está grave. Las palabras se sentían lejanas, como si me las dijeran bajo el agua.
Traumatismo craneal. Fractura de columna. En coma. En el hospital, los médicos fueron claros. Era grave. Si despertaba, y no había garantías de que lo hiciera, había muchas probabilidades de que no volviera a caminar. El seguro cubría lo básico, pero no las cirugías avanzadas ni la rehabilitación intensiva que necesitaba para tener alguna esperanza. Ana no trabajaba. Mi esposo y yo apenas lográbamos sostener la casa. Las cuentas médicas comenzaban a acumularse como una muralla imposible de escalar. Entonces, una sobrina vino a visitarme y, como si fuera una casualidad cruel, me dijo: ¿Sabías que a tu hijo mayor le está yendo muy bien? Ahí lo supe. Tenía que buscarlo. Fue como perseguir a un fantasma. Uno al que yo misma había enseñado a desaparecer. Ya no tenía su número. En redes sociales aparecía con su nombre, pero sin nada personal. Lo único concreto fue lo que me dijo mi sobrina. Vive en tal ciudad. Tiene un buen trabajo. Dicen que hasta está comprometido. La última parte me dolió más de lo que debería. No por celos. No por orgullo. Sino porque supe que en esa nueva vida, no había un solo rincón para nosotros. Aún así, con ayuda de mi esposo, conseguimos una dirección. No sabíamos si era la correcta. Era un barrio bonito, tranquilo, de casas ordenadas. El tipo de lugar donde los problemas parecen no existir, o al menos no se muestran. Cuando toqué la puerta, sentí más nervios que el día que lo llevé por primera vez al preescolar. Tardó en abrir. Y cuando lo hizo, por un segundo, no me reconoció. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una voz firme, neutra, fría. Necesito hablar contigo. Por favor. No me invitó a pasar. Se quedó en el marco de la puerta, los brazos cruzados. Es tu hermano, empecé. Está en coma. Tuvo un accidente. Es grave. Muy grave. No dijo nada. Ni una mueca. Ni una pregunta. El seguro no cubre todo, seguí. Necesita una operación urgente. Si no se hace pronto, podría morir o quedar inválido. No tenemos el dinero. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, fue su única respuesta. Es tu hermano, casi grité. Es tu sangre. Es la familia que te queda. No. ¿Qué? Balbuceé. Ustedes murieron hace años. Y yo no resucito muertos. Sentí que me temblaban las piernas. Pero no me detuve. Ana no trabaja. Tiene que cuidar a su hija, tu sobrina. Una niña de 6 años. No tiene la culpa de nada. No puede crecer sin su padre. Él me miró, como si le hablara de un desconocido. ¿Quieres que me haga cargo de la hija de la mujer que me engañó con mi propio hermano, mientras tú mirabas para otro lado? No fue así, intenté decir. Me interrumpió, alzando la voz por primera vez. ¿De verdad tienes el descaro de venir a mi casa después de todo lo que hicieron, a pedirme dinero? ¿A exigirme madurez? Sentí un ardor en todo el cuerpo. Tú siempre fuiste el fuerte, dije. El que podía solo. El que no necesitaba nada. No. Su tono fue seco, cortante. Yo siempre quise menos. Y ustedes le dieron todo, incluso lo que era mío. Guardó silencio un segundo. Y luego susurró, con un dolor que aún reconozco en mi memoria. Yo la amaba. ¿A Ana?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba clara. Iba a pedirle que se fuera a vivir conmigo. Tenía todo planeado. Y ustedes me lo arrebataron. Me acerqué, intenté tocarle el brazo. Él lo retiró con un gesto de asco. Tienes que ayudar. Si no lo haces, se va a morir. Y si muere, dijo con una calma escalofriante, será consecuencia de sus propias elecciones. No de las mías. Abrí la boca para decir algo, cualquier súplica, un llanto, un soy tu madre. Pero él sacó el teléfono. Lárgate, o llamo a la policía. Me fui de allí con las piernas temblorosas, como si no fueran mías, y con el alma convertida en polvo. No sé cómo llegué a casa. No recuerdo si manejé rápido o lento, si lloré o solo me quedé con la mirada perdida en la carretera. Lo único que recuerdo es el silencio que me recibió cuando crucé la puerta. Mi esposo me miró, y con solo un gesto entendió que no había funcionado. No hizo preguntas. No había necesidad. Esa noche, una vez más, no dormimos. Y a la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era el médico. Su voz era firme, urgente. Necesitan decidir ya. Si no se realiza la cirugía esta semana, su hijo podría quedar parapléjico, o no sobrevivir. No teníamos ese dinero. No había ahorros escondidos. No había milagros esperando. Solo nos quedaba una opción, la casa de mi madre. La que había heredado. La que alquilábamos para sobrevivir. Mi último recurso. Mi fondo de jubilación. Mi seguridad para la vejez. Mi esposo y yo nos miramos.
No hizo falta hablar para saber que ambos estábamos pensando lo mismo, venderla. Pero, antes de tomar esa decisión, yo quise intentarlo una última vez. No podía quedarme con la duda de si mi hijo mayor, enfrentado a la realidad más cruda, cedería aunque fuera por un instante. Necesitaba verlo. Escucharlo. Asegurarme de que ya no quedaba nada en él para nosotros, o quizá encontrar esa chispa que me dijera que aún había un hilo que nos unía. Fuimos juntos. Esta vez, no sola. Recuerdo el camino. Recuerdo cómo mis manos sudaban sobre mi bolso, como el nudo en mi garganta me impedía tragar saliva. Recuerdo el cielo gris, como si hasta el clima hubiera decidido ponerse de acuerdo con el momento. Cuando tocamos la puerta, él abrió sin sorpresa. Como si ya supiera que volveríamos. Mi esposo dio un paso al frente y fue el primero en hablar. Tu hermano está al borde de la muerte. Si no se opera esta semana, podría quedar inválido, o peor. No tenemos cómo pagar. Solo tú puedes ayudarnos. Silencio. Un silencio tan denso que hasta el aire parecía detenerse. Mi hijo mayor se recargó en el marco de la puerta. Su expresión era impenetrable. Como si no estuviéramos hablando de sangre. ¿Por qué yo? Preguntó, al fin. Porque eres su hermano, dije yo. Porque alguna vez lo fuiste. Él sonrió, pero no con alegría. No lo soy. Ustedes me hicieron entender eso cuando lo eligieron. Cuando se quedaron callados. Cuando le dieron lo que era mío. Intenté acercarme, pero mi esposo me detuvo con un gesto. Ya no es momento para hablar del pasado, dijo, con un tono duro. Estamos aquí porque no hay otra salida. ¿Y la casa de la abuela? Preguntó él, mirándome con frialdad. Sentí un vacío en el estómago. Aún no la hemos vendido, respondí, bajando la voz. Es lo último que tenemos. Y si lo hacemos, no tendremos cómo jubilarnos. Ah, claro, rió sin gracia. Ahora sí piensan en el futuro. Ahora que el favorito está en riesgo. Mi esposo dio un paso hacia él. Tenía el rostro tenso, los puños apretados. Madura. Eres un hombre hecho y derecho. ¿Vas a dejar morir a tu propio hermano por orgullo? No es orgullo, dijo él, seco. Es dignidad. Algo que ustedes me quitaron hace años. Es tu sangre, grité, con la voz quebrada. Tu sobrino te necesita. Ana no es nada para mí, estalló. Me usó. Me dejó. Me pisoteó. Y ustedes lo permitieron. ¿Y ahora quieren que financie su nueva vida, su rehabilitación, sus errores? El silencio se volvió tan pesado que parecía que las paredes iban a colapsar. Eres un egoísta, dije, sintiendo cómo me rompía por dentro. ¿Qué clase de hijo le da la espalda a su familia así? Ahí fue cuando sucedió. Mi esposo, que hasta entonces se había contenido, lo empujó. No fue un golpe fuerte, pero sí un instante de rabia pura, un gesto desesperado. Mi hijo mayor se tambaleó, pero no cayó. Lo miró, lento, helado. Hazlo otra vez, dijo, sacando su teléfono, y te demando. Mi esposo bajó la mano. Yo retrocedí, con el corazón latiendo en la garganta. No vuelvan, dijo él, sin levantar la voz. No los quiero ver. No me escriban. No me busquen. Si lo hacen, tendrán noticias de mi abogado. Y nos cerró la puerta. No fue un portazo. Fue algo peor. El sonido seco y firme de un final. Me quedé ahí un segundo, mirando esa madera fría. No era una puerta, era una lápida. El muro definitivo que me separaba de mi hijo. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, vendí la casa de mi madre. Firmé todos los papeles. Esa propiedad que me había visto crecer, que debía sostenerme en la vejez, ya no era mía. Pero con ese dinero, pagamos la operación. La cirugía fue larga. Tensa. Horas que se estiraban como si el reloj se negara a avanzar. Yo me quedé sentada en una de esas sillas incómodas del hospital, con las manos entrelazadas hasta que me dolieron los nudillos. Podía escuchar el eco de mis propios pensamientos. Si sobrevive, todo va a estar bien. Tiene que estar bien. Pero sabía que me estaba mintiendo. Que incluso si salía vivo, nada volvería a ser como antes. Finalmente, el médico apareció. Llevaba esa expresión que ya había visto antes, la que mezcla cansancio y compasión. La cirugía fue exitosa, dentro de lo posible, dijo. Sentí un alivio fugaz, hasta que añadió. Pero quedó paralizado de la cintura hacia abajo. No volverá a caminar. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Ana colapsó. Lloraba sin control, repitiendo entre sollozos que era su culpa, que no sabía cómo iba a criar sola a una niña y cuidar de un hombre que no podría valerse por sí mismo. La niña, mi nieta, preguntaba por qué su papá ya no podía jugar con ella como antes. Yo no tenía respuestas.
Solo podía acariciarle el cabello y decirle que todo iba a estar bien, aunque ni yo misma lo creyera. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé en la misma silla donde había esperado durante la operación. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando. El olor a desinfectante era tan fuerte que me ardían los ojos. Y ahí, sola, pensé. Esto fue lo que construí. Todo lo que hice, todo lo que permití, todo lo que callé, me trajo hasta aquí. Creí que el tiempo curaba todo. Que algún día, sin previo aviso, mi hijo mayor tocaría la puerta. Que lo vería ahí, con esa expresión dura, pero con el corazón aún latiendo por dentro. Imaginaba que me diría algo simple. Hablemos. O incluso un escueto. Mamá. Pero han pasado años. Y ese día nunca llegó. Mi hijo menor vive en casa, en una silla de ruedas. Ana lo cuida lo mejor que puede, aunque a veces la escucho llorar en silencio, en el pasillo, cuando cree que nadie la ve. Su hija, mi nieta, tiene una risa idéntica a la que su padre tenía cuando era pequeño. Es dulce, lista, inocente. Cuando me abraza, siento que aún queda algo por lo cual seguir. Pero no hay día que no piense en mi otro hijo. He intentado todo. Cartas. Mensajes. Correos. Regalos para su cumpleaños. Fotos de la niña. Incluso audios con su vocecita diciendo: te quiero, tío. Todo, ignorado. Hasta que un día lo supe. Me había bloqueado de todas partes. No solo del teléfono, sino de su vida. Y no lo culpo. No esta vez. Porque me he mirado al espejo demasiadas veces y sé exactamente quién soy. Una madre que confundió amor con preferencia. Protección con traición. Una madre que creyó que el hijo fuerte no se rompía, y cuando se rompió, ya era demasiado tarde para recoger los pedazos. La casa de mi madre ya no es nuestra. La que debía ser mi seguridad y mi retiro, se fue. Y con ella, se fue la última ilusión de estabilidad. Mi esposo y yo apenas sobrevivimos. Él envejece en silencio, sin decir nunca su opinión sobre todo esto. Creo que también carga culpas, aunque menos visibles. A veces lo escucho en el jardín, hablando solo. Me gusta pensar que conversa con él, con el hijo que ya no está. La última vez que lo intenté fue el día del cumpleaños de la niña. Le compramos un regalo, lo envolvimos, y escribimos una tarjeta que decía: de tu tío, que te quiere, aunque aún no lo sepas. Ella lo abrazó como si fuera un tesoro. Y esa noche, lloré. No porque quisiera que él me perdonara, sino porque me di cuenta de algo. Ya no me reconoce como madre. Y tal vez eso sea lo justo. No sé si soy la mala. Pero sí sé que fui la que falló. La que tuvo 2 hijos y construyó un abismo entre ellos con cada pequeña decisión que pareció inofensiva. Una madre que jugó a equilibrar afectos, y terminó perdiéndolo todo. Ahora vivo con la certeza de que él sigue allá afuera, con una nueva vida, con alguien que espero lo trate con el amor que nosotros nunca supimos darle. Y cada vez que su nombre se cruza en mi cabeza, me viene esta pregunta como un latido. ¿Tan mala madre fui por pedirle que cuidara lo que alguna vez también fue suyo? No necesito que nadie me lo diga. Lo sé, porque aún no estoy esperando. Y sé que no va a volver. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para no perderte las próximas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que te atrapa. Y si tenés un amigo que necesita ver esto, mandáselo ya. ¿Soy yo la mala por decirle a mi hija que no cuidaría más a su hija, si no ayudaba a su hermana? Esa pregunta me persigue todas las noches. No importa cuántas veces me la repita, nunca encuentro una respuesta que me deje tranquila. Porque lo que pasó después, destrozó a mi familia. Yo soy madre de 2 hijas. Carla, la mayor, de 32 años, y Laura, la menor, de 28. Las amo, pero no han tenido la misma suerte en la vida. Carla es la que muchos llamarían exitosa. Casada, vive en un condominio con seguridad, tiene un esposo con buen sueldo y una hija preciosa, Catherine. Una niña de 7 años que parece salida de un comercial, dulce, callada, inteligente, siempre impecable, siempre sonriendo. Laura, su historia es distinta. Madre soltera, sin un hogar propio, siempre corriendo para pagar cuentas. Su hija, Fernanda, tiene 8 años. Es inquieta, intensa, emocional, y muchas veces difícil de manejar. Laura hace lo que puede, trabaja medio tiempo, a veces 2 turnos seguidos, y aún así, hay meses que no le alcanza ni para lo básico. Yo cuido a ambas niñas. Las recojo de la escuela, les preparo la comida, las ayudo con las tareas, las baño, las consuelo cuando tienen pesadillas. Lo hago porque las amo, porque son mis nietas, porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Carla me paga algo cada mes por cuidar a Catherine. No es mucho, pero me ayuda a cubrir la hipoteca,
los servicios y lo justo para sobrevivir. Laura, no puede pagarme. Nunca se lo he exigido, pero creo que ahí empezó la grieta. Porque a veces siento que Carla ve lo que hago como un servicio contratado. Si no le entrego lo que espera, puede quitarlo sin más. Todo comenzó a romperse por un viaje. Cada fin de año, Carla y su esposo viajan. Y, por cortesía, siempre han invitado no solo a Catherine, sino también a Fernanda. Para Laura, eso era un respiro, y para Fernanda, un regalo. Pero el año pasado, Fernanda tuvo un comportamiento terrible. Se negaba a bañarse, lloraba por cualquier cosa, se enojó cuando no le compraron un peluche, y casi se pierde en el aeropuerto por correr sola. Yo no estuve presente, pero Carla regresó molesta y me dijo: si el próximo año no mejora, no va. Pensé que lo decía en caliente, pero cumplió su palabra. Este año, cuando Laura preguntó por el viaje, Carla contestó sin rodeos: a Fernanda no la llevamos. Mi esposo no quiere. Laura creyó que era broma, hasta que entendió que no. Y ahí empezó todo. Laura se quedó helada. Al principio, su sonrisa era nerviosa, como esperando que su hermana dijera era broma. Pero cuando vio la seriedad en la cara de Carla, algo en ella se quebró. Ah, dijo con una risa corta, irónica. Qué maduro tu esposo. Supongo que una niña de 8 años ya debería tener su pasaporte emocional al día, ¿no? Carla frunció el ceño. No es un chiste, Laura. El año pasado Fernanda hizo imposible el viaje. No fue agradable para nadie. Claro, y tu solución es borrarla. No darle la oportunidad de mejorar. Muy justo. Las palabras empezaron a subir de tono. Carla, con esa postura erguida que usa cuando está decidida, repetía que no era algo personal. Que no se trataba de desprecio, sino de conducta. Que su esposo no quería pasar sus vacaciones lidiando con una niña malcriada. Fernanda estaba en el cuarto jugando con Catherine, ajena a lo que se estaba decidiendo sobre ella. Y yo estaba en medio, sintiendo como la temperatura de la habitación subía. Laura se puso de pie, con los ojos brillando de rabia. Eres egoísta. Siempre lo fuiste. No piensas en nadie más que en ti y en tu perfecta vida de postal. Y tú siempre justificando a tu hija, disparó Carla. No es un bebé, Laura, es una niña que necesita límites, y tú no se los pones. Yo intervine. Basta. Las dos, basta. No se están escuchando. Pero era tarde. Laura agarró su bolso y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, con Carla, en un silencio incómodo. En mi cabeza resonaba una sola idea: las familias se ayudan. Y yo, todavía ingenua, creía que podía arreglarlo. Pasaron los días y la tensión se volvió un habitante más de mi casa. Los mensajes eran fríos, las llamadas se respondían con monosílabos. Yo seguía cuidando a ambas niñas, pero el ambiente era como caminar sobre vidrios rotos. Una tarde, Carla vino a recoger a Catherine. Le ofrecí café, y me dijo que no, con una sonrisa tensa. Respiré hondo y fui directa. Estuve pensando en lo del viaje, quizás podrías reconsiderarlo. Laura está agotada. No ha tenido un solo fin de semana para ella en meses. No es solo por Fernanda, es por tu hermana también. Ella suspiró, como si estuviera cansada de escucharme. Mamá, ya hablé con mi esposo. Lo pensé, pero no puedo pasar mis vacaciones con una niña que nos arruina los planes. Carla, es una niña. Tú también lo fuiste, y no eras precisamente un ángel. Pero tenía límites. Fernanda hace lo que quiere, y tú siempre encuentras una excusa para ella. No respondí. Porque, aunque me doliera, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Siempre protegí más a Fernanda. Porque sé que la vida ya le había puesto demasiadas piedras. Lo único que te pido, insistí, es que pienses en tu hermana. Ella no tiene marido, ni casa propia, ni estabilidad. Tú podrías ayudarla con algo tan simple. Carla se levantó, acomodando su bolso en el hombro. Lo pensaré. Quise creer que lo decía en serio. Que había una puerta abierta. 2 días después, vino a dejar a Catherine y, sin siquiera entrar, me lo soltó. Ya lo hablé con mi esposo. No vamos a llevar a Fernanda. Y, sinceramente, después de lo del año pasado, tiene razón. No es nuestra responsabilidad educarla. Y ahí, algo se rompió dentro de mí. La miré fijamente. Entonces no la ayudes. Pero no me pidas que siga cuidando a tu hija como si nada. Si no puedes entender lo que tu hermana necesita, ¿por qué debería yo seguir ayudándote a ti? ¿Me estás amenazando?, me preguntó, con los labios apretados. Te estoy diciendo la verdad. No puedes esperar recibir sin dar. Siempre la prefieres. A Laura, a Fernanda. Aunque la niña empuje a Catherine o le haga daño, siempre la excusas. Me dolió que lo dijera así, pero no me moví de mi postura.
Tienes hasta el final del día para pensarlo, o deja de traerme a Catherine. Ella no respondió. Se fue. Y yo me quedé con las niñas, tratando de actuar como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Y pronto, iba a estar mucho peor. Esa tarde, la casa estaba inusualmente silenciosa. Era uno de esos silencios que no dan paz, sino que anuncian tormenta. Catherine estaba sentada en la sala, dibujando en una hoja grande, y Fernanda iba y venía por el pasillo, como un pequeño torbellino con zapatillas desgastadas. Yo estaba en la cocina, preparando un té. Recuerdo que pensé, al menos hoy no discuten. Pero a veces, el peligro no avisa con gritos, llega en un murmullo, en un par de tijeras escolares olvidadas sobre una mesa. No sé cuántos minutos pasaron antes de escuchar un grito. Un grito tan agudo que me cortó el aire. Corrí a la sala, y lo vi. Catherine estaba en el suelo, encorvada sobre sí misma, con mechones de cabello cayendo alrededor como si fueran hojas muertas. Fernanda estaba de pie, temblando, con las tijeras todavía en la mano. ¿Qué hiciste?, le grité, arrebatándole las tijeras. Fernanda no lloraba. No se escondía. Me miró fijo y dijo con una frialdad que me heló. Es su culpa. Por ella no voy al viaje. En ese instante lo entendí todo. No era un simple juego. Era un acto nacido de algo mucho más profundo, una herida que no supimos ver. Fernanda estaba reclamando con las manos lo que no pudo decir con palabras, el dolor de sentirse apartada. Catherine lloraba como nunca la había escuchado. No era el llanto de rabia ni de susto, era vergüenza. Se cubría la cabeza con las manos, como si quisiera esconderse del mundo. Me agaché junto a ella, la abracé, le prometí que todo estaría bien, pero en mi interior sabía que mentía. Miré a Fernanda. Seguía de pie, apretando las manos, como si toda la rabia de sus 8 años se hubiera concentrado en ese instante. ¿Por qué hiciste esto, mi amor?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Porque ella siempre tiene todo y yo nada. Siempre se porta perfecto y le hacen caso. Yo solo quería que me llevaran, pero nadie me escucha. Y me quedé muda. Porque en una cosa tenía razón, no la escuchamos. No quisimos escucharla. Faltaban 15 minutos para que vinieran a recogerlas. Yo no sabía qué hacer. ¿Peinar los huecos para disimular? ¿Confesarlo todo? ¿Inventar una historia? Opté por algo intermedio, le puse a Catherine una gorra. Tal vez así evitaría el impacto, aunque sabía que no era una solución. El timbre sonó. Carla llegó. Catherine corrió hacia ella, se aferró a su cintura y, entre sollozos, se quitó la gorra. El cabello cortado, los huecos irregulares, los mechones todavía en el piso. Carla se quedó helada. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando primero el desastre, y luego a mí. Yo abrí la boca, pero Fernanda habló antes. Fui yo. Porque no me quieren llevar. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Carla me miró directo a los ojos. ¿Tú permitiste esto? No, no lo vi venir. Fue un segundo, Carla. Estaba en la cocina, solo un momento. Ella apretó la mandíbula y abrazó a su hija con fuerza. ¿Y tú crees que esto es normal? ¿Qué es cosas de niños? Carla, por favor. Fernanda está confundida, no sabe cómo expresar lo que siente. Confundida, repitió con desdén. Le cortó el pelo a mi hija. Y entonces lo soltó. Mi esposo había aceptado darle una oportunidad, iba a dejar que Fernanda viniera al viaje. Pero después de esto, jamás. Justo en ese momento, Laura llegó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Catherine llora? Yo dudé, pero Carla no. Tu hija le cortó el cabello por envidia. ¿Por qué no la llevamos de viaje? Laura se quedó pasmada. ¿Qué? Carla dio un paso hacia ella. ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué estás criando? ¿Una pequeña psicópata? No te atrevas a hablar así de mi hija. Saltó Laura. Entonces haz tu trabajo, porque está claro que no sabes educarla. Y ahí explotó todo. Laura se abalanzó sobre Carla, el rostro encendido de rabia. Carla no se quedó atrás. Se empujaron, se gritaron insultos que nunca pensé escuchar entre mis hijas. Catherine gritaba. Fernanda se tapaba los oídos. Y yo solo pensaba, ¿cómo llegamos a esto? Yo intenté separarlas, pero era como querer detener un incendio con un vaso de agua. Mis manos temblaban, mis piernas no me respondían. Les grité que se calmaran, que estaban destruyendo a las niñas, y que se estaban destruyendo entre ellas. Pero ya no había vuelta atrás. Carla, con Catherine aún temblando en sus brazos, gritó. Esta fue la última vez. No vuelvas a acercarte a nosotras. Ni tú ni Fernanda. Sus palabras fueron como un portazo directo al pecho. Laura, con los ojos inyectados de lágrimas y furia, se quedó inmóvil, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Y Carla, se marchó.
La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en mi cabeza, como si hubiera cerrado para siempre algo más que una salida. Había cerrado la última entrada que quedaba hacia una reconciliación. El silencio que quedó en la casa no era un silencio cualquiera. Era un silencio grueso, pesado, que se pegaba a la piel como el frío de una noche sin manta. Fernanda, aún sin comprender del todo lo que había desatado, se aferró a mi brazo. No lloraba. No pedía perdón. Solo buscaba refugio. Yo la abracé, y en ese momento lo supe. El daño no había sido solo al cabello de Catherine, sino a todo lo que quedaba de nuestra familia. Los días siguientes fueron fríos. Carla no volvió a traer a Catherine. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Yo, terca como siempre, pensé que solo necesitaba espacio, que eventualmente aparecería con su tono de ya pasó todo y me pediría que cuidara de su hija de nuevo. Pero no. La primera semana del mes llegó, y con ella un nuevo problema, el dinero. Carla siempre me pagaba al inicio de mes por cuidar a Catherine. Ese dinero era lo que usaba para la despensa, para pagar el gas, la luz, el internet. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme sin buscar trabajo a mi edad. Ese mes, no depositó nada. Le escribí. Silencio. La llamé. Silencio. Así que decidí ir a su casa. Cuando abrió la puerta, su cara era otra. Sin maquillaje, con el cabello recogido, pero lo que más me impactó fue su mirada. No era rabia, era indiferencia. Y eso, créeme, duele más que el enojo. Hola, Carla. Solo quería saber por qué no has traído a Catherine. Está bien. Y no la voy a traer más. ¿Cómo que no? Después de lo que pasó, mi hija está asustada. Dice que no quiere volver a ver a Fernanda. Y la entiendo. Fue un error, Carla, una rabieta. Nada más. No quiero discutir, mamá. Contratamos a una niñera de confianza. Ya no necesito tus servicios. Esa palabra, servicios, me cayó como un balde de agua helada. ¿Y el pago de este mes? Pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Para qué? Ya no estás cuidando a nadie. Con ese dinero pago mi casa. Pago los servicios. Vivo. Entonces busca otro ingreso, como lo hace cualquiera. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos. ¿De verdad crees que puedo conseguir trabajo a mi edad? Después de criar a 2 hijas sola, ¿ahora me dejas en la calle porque tu hija se asustó? No me chantajees, mamá. No es chantaje, es la verdad. Estoy protegiendo a mi hija. No quiero exponerla a una niña violenta. No llames violenta a tu sobrina. Es solo una niña. Una niña que atacó a la mía, y tú la justificaste. Así que no, mamá. Ya no confío en ti. Ni en Laura. Esto es definitivo. Y cerró la puerta. Me fui caminando, sintiendo que cada paso me envejecía años. Nunca me había sentido tan prescindible. Cuando llegué a casa, le conté todo a Laura. Se puso pálida. Mamá, si no tienes su ayuda, ¿cómo vas a pagar la hipoteca? No lo sé, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Ya no puedo más. Laura se quedó en silencio unos segundos y luego dijo. Vamos juntas. Vamos a hablar con ella una vez más. Ese fin de semana, Laura y yo fuimos juntas a casa de Carla. No había lluvia, pero el cielo estaba gris, y yo lo sentía como un mal presagio. En el camino, Laura no dijo casi nada. Solo apretaba las manos sobre sus piernas, con los nudillos blancos. Yo sabía que estaba acumulando palabras, que saldrían como una avalancha apenas se abriera esa puerta. Carla nos abrió. No sonrió. No nos invitó a pasar. Laura habló primero, sin rodeos. ¿Sabes que mamá no puede trabajar? Tiene 55 años, dolores de espalda, y esta casa se paga con tu ayuda. Papá murió hace 10 años. Lo único que tiene es esto. Carla no respondió. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos, como si estuviera escuchando a una desconocida. No tienes por qué volver a traer a Catherine si no quieres, continuó Laura. Pero al menos dale ese dinero. Sin eso, mamá no come. Ese dinero ahora lo uso para la niñera. Entonces déjala sin niñera. Catherine puede quedarse sola unas horas, pero mamá no puede sobrevivir sin comer. No es mi problema. Laura dio un paso al frente. Claro que es tu problema. Es tu madre. Carla la miró de arriba abajo. Mi madre que protegió a la niña que lastimó a la mía. Mi madre que siempre creyó que tú valías más que yo. No cambies el tema, le gritó Laura. Estamos hablando de que la vas a dejar sin techo. No soy responsable de las consecuencias de sus decisiones. Y ahí, Laura explotó. Eres una basura, una egoísta de mierda. Carla también dio un paso hacia ella. ¿Y tú qué eres? Una mantenida. Una fracasada. Lo inevitable pasó. Las dos se lanzaron al mismo tiempo,
agarrándose del cabello, empujándose, tropezando contra la puerta. Yo me metí entre ellas, tratando de separarlas, pero era como intentar frenar un huracán con las manos vacías. Los gritos eran tan fuertes que una vecina debió llamar a la policía. Cuando llegaron, Carla fue la primera en hablar, con una calma fría que me heló. Quiero que se vayan. Esta es mi propiedad y voy a poner una orden de alejamiento contra ambas. El oficial nos pidió que saliéramos. No hubo tiempo para explicaciones. Nos fuimos en silencio, caminando hasta el auto de Laura como si lleváramos piedras en el pecho. Esa noche no dormí. A medianoche, Laura me llamó solo para preguntar en voz baja. ¿Y ahora qué hacemos? No tuve respuesta. Porque, aunque quisiera, ya no había nada que hacer. Al día siguiente, Laura publicó un mensaje en redes sociales. Una catarsis. Contó que su hermana la había dejado sola, que yo me quedaría sin ayuda, que la familia se rompe cuando el dinero entra en medio. Dijo que su hija no era perfecta, pero que no merecía tanto castigo. Pero cometió un error, dejó los comentarios abiertos. Carla respondió. Publicó una foto del cabello cortado de Catherine, con fecha y un mensaje breve. ¿Quieren saber por qué no llevo a la hija de mi hermana a ningún lado? Porque esto fue lo que hizo. Y porque nuestra madre la encubrió. Fue como abrir la puerta de una jaula llena de cuervos. Lo que antes eran mensajes de apoyo se convirtió en un desfile de críticas. Tu hija es cruel y tú la defiendes. Ser madre no te da derecho a exigir vacaciones a los demás. Deja de justificar lo injustificable. Laura borró el post. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso a mí me llegaron mensajes, algunos preguntando si era cierto que había amenazado a Carla para que me siguiera pagando. Otros, más crueles, me llamaban la madre que crió a dos egoístas. No respondí. Me quedé en silencio, viendo cómo lo que alguna vez fue mi familia se desmoronaba en público, frente a conocidos y desconocidos. Carla dejó de hablarnos por completo. Cambió de número, borró a Laura de sus redes, y, según supe por una vecina, llegó a decir que su madre ya no existía. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque yo sí existí para ella, en cada uniforme cosido hasta la madrugada, en cada comida que me privaba para que ella comiera, en cada vez que vendí comida en la calle para pagar sus útiles. Pero ahora, era como si me hubiera borrado. Y lo peor no fue la ausencia emocional. Lo peor fue lo práctico. Sin el pago de Carla, ya no podía cubrir la hipoteca. No me quedó otra que aceptar un trabajo nocturno limpiando oficinas. A mi edad. Con la espalda hecha a pedazos. Con ojeras que ya no desaparecen. Fernanda lloró cuando se lo conté. Me dijo que podía portarse bien, que si volvía a ser buena Carla nos perdonaría. Que podía escribirle una carta a Catherine. Tuve que decirle que no, que eso ya no tenía remedio. Porque lo que se rompió no fue un peinado. Fue algo mucho más profundo, la estructura misma de lo que yo llamaba familia. Ahora todos son cuentas, turnos de trabajo y silencios en la mesa. Laura trabaja jornadas dobles, llega agotada, apenas cena y se encierra. Fernanda juega sola en el patio con una muñeca sin un ojo, más callada de lo que debería estar una niña de su edad. Ya no sonríe como antes. Yo llego de madrugada, me quito los zapatos en silencio, me sirvo un café tibio que siempre se enfría antes de terminarlo. Duermo pocas horas. Mis rodillas ya no soportan el peso de los años, pero no hay opción. Si quiero mantener este techo, tengo que hacerlo sola. La mitad de mi ingreso se va en la hipoteca. La otra mitad, en comida barata, medicamentos para el dolor, y una linterna en la cocina por si cortan la luz. A veces me encuentro viendo fotos viejas. No porque quiera recordar, sino porque me cuesta creer que todo esto haya pasado. Que esas dos niñas, mis hijas, que dormían juntas en la misma cama para ver películas, hoy sean dos mujeres que se odian. La casa ya no suena a familia. Suena a eco. Carla no volvió a llamarme. No preguntó si necesitaba algo. No quiso saber si tenía para cenar. Supongo que para ella es más fácil así, convertirme en una anécdota, en una figura que dejó de cumplir su función. Una vez escuché a una mujer decir, la familia no paga renta. Se refería a que no se debe esperar nada de los hijos por cuidar a los nietos. Que el amor se da, no se cobra. Pero eso solo funciona cuando el amor regresa. Yo no cobré amor nunca. Solo pedí ayuda cuando ya no podía más. Pensé que mis hijas, las mismas por las que di todo, me verían como algo más que una señora disponible las 24 horas. Pero no lo hicieron. Y no lo van a hacer. Algunas vecinas me preguntan por Carla, otras ni siquiera se atreven. Me invitan a reuniones, pero no voy. No quiero sonreír por compromiso ni explicar nada. Me he vuelto alguien que vive en los márgenes. Estoy, pero nadie espera mucho de mí. Y eso, en parte, da paz. Ya no discuto, ya no insisto, ya no juego. La vida sigue,
aunque no como una quisiera. Fernanda crece. Laura sobrevive. Carla desapareció. Y yo, envejezco. Tal vez sí soy la mala. Tal vez lo fui por creer que todas necesitaban lo mismo. Por pensar que el amor bastaba. Que el esfuerzo bastaba. Que estar siempre presente bastaba. No bastó. Y ahora lo único que tengo es esta rutina, esta casa medio vacía y una certeza amarga. Las malas madres también envejecen. Y nadie les avisa cuando dejarán de ser necesarias.